empezamos la segunda parte de la clase. Ahora vamos a hacer el modelo de IP. Entonces, ¿cómo construir el modelo de IP? Eso ya lo vimos en el NAXA, pero igualmente como un recordatorio, siempre primero los datos, cómo leerlos. Segundo, definir el entorno, el hilo env y el modelo, el hilo model. ¿Vale? Esto es cosas que necesita el lenguaje para entender qué variables va a tener y cómo las va a agrupar. Tercero, definir las variables. Cuarto, función objetivo. Quinto, restricciones. Sexto, resolver. Hasta aquí todo normal, hasta aquí como lo hemos hecho en el otro caso. Pero voy a añadir un séptimo, que es algo que os recomiendo que hagáis siempre que hagáis un modelo matemático, que es probar. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con probar? Pues que veáis qué pasa. Y la mejor manera de ver qué pasa es resolver con algunos juegos de datos y encontrarte con los posibles problemas que pudieras tener. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a ver el código. De nuevo, el código lo tenéis subido en el repositorio, por tanto, no debería de ser mayor problema. Lo podéis mirar, lo podéis consultar y lo podéis ejecutar. Yo voy a compartir la pantalla completa. Y el código lo tengo aquí. Lo primero que os he añadido son unas líneas para que lo podáis compilar sin necesidad de conoceros todo esto, porque yo tampoco me lo conozco. En los include, recordad que aparte de lo típico que tenéis que añadir, pues tenéis que añadir Ciplex para que sepa que tiene que usar Ciplex, estructura de datos, lo de crear lectores, leer la instancia, hasta aquí todo normal. Y ahora vamos a ver lo de generador de IP. ¿Vale? Estos son los entornos que pide Ciplex para funcionar. Hay que ponerlos en todos los casos, así que se pone. Luego la definición de variables. Y aquí tenemos dos conjuntos de variables. Resulta que Ciplex permite introducir variables individuales y vectores de forma simple. Así que para definir el vector Y, pues no hay que hacer nada. Simplemente se hace como lo hicimos la última vez. Se dice que esa variable está asociada al entorno, que hay tantas variables como n, una por ítem, porque recordad que aquí tendríamos que poner m en vez de n, pero como el profe ha sido un poco vago, pues ha dejado n y ha hecho la explicación en la hora anterior. Son variables binarias, por tanto, la manera de definir que son variables binarias es un tanto rara, le dices que son enteras y que pueden tomar valores entre 0 y 1, que es el equivalente a una binaria. ¿De acuerdo? Y ahora, para definir la matriz, para definir x y j, y Ciplex de base no tiene algo que permita definir variables x y j. Entonces, por suerte, ellos saben que es una cosa tan habitual que tienen en el propio manual cómo hacerlo. Entonces, tenéis una nota al manual explicando cómo hacer matrices. Y yo básicamente lo que he hecho es copiarlo. Primero le metes una dimensión, que serían dimensión y ahora para cada variable en la dimensión y añades dimensión j. ¿De acuerdo? Eso está explicado en este enlace, lo podéis clicar y hay un ejemplo bastante largo, así que no aporta mucho más, pero que sepáis que el Ciplex de base no define dos dimensiones, solamente tiene una dimensión. Mucha gente lo que hace es aplanar la matriz.
Entonces, si tiene una 2D, la transforma en una dimensión, en una única dimensión. ¿Cómo? Pues la segunda fila la pone justo detrás de la primera y así sucesivamente, y al final tiene una fila muy larga que representa la matriz. Yo no me voy a meter en ese detalle porque complica un poco la explicación y no, para problemas de este tamaño no aporta nada. Para problemas grandes aporta mucho. Es importante. Pero eso solamente vale la pena cuando tengáis problemas con 3 subíndices o 4 subíndices. En tal caso, tenéis que mirar cómo hacerlo, porque ahorráis un poquito. Ahora, el formato de construir restricciones y funciones objetivo y expresiones en Ciplex es generar una expresión, añadir a la expresión lo que quieres. Entonces, fijaros que yo aquí lo que estoy haciendo es pasar por todas las Y y sumándolas en la expresión. Esto, al final, lo que me genera es Y de 0, Y de 1, Y de 2, Y de 3 y así sucesivamente. Aquí carga la expresión y ahora lo que va a hacer es una restricción para cada bin, que si os fijáis por esta parte de aquí es la restricción capacidad del bin. ¿De acuerdo? Si vais al modelo que expliqué y que tenéis apuntado, veréis que lo que hace es, para cada bin, tiene que crear una restricción que hace un sumatorio de todos los ítems. Por lo tanto, fijaros que esto es la restricción para cada bin, esto es el sumatorio de los ítems. Y lo que le digo es que la expresión tiene que ser menor o igual que Y multiplicado por la capacidad del bin. Y ahora aquí tenéis cada ítem la expresión que debe escogerse. Entonces esto lo que hace es un sumatorio, este es el sumatorio, cada bin. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que esto lo que está haciendo es crear la expresión, la carga en el modelo, en la siguiente pasada crea otra expresión, la carga en el modelo, en el siguiente modelo crea otra expresión, la carga en el modelo y así sucesivamente. Ahora aquí pone o carga el modelo en el solver. Fijaros que está separado. El modelo puede ser después resuelto con otro solver. Ciplex en realidad tiene otro solver, que no es de programación lineal entera, que también lo podríais usar. Pero como estamos utilizando programación lineal entera, pues sería hilo Ciplex, lo que tenéis que poner. Estos dos comentarios lo que están es eliminando el output de pantalla, pero en este caso quiero que veáis el resultado, cómo lo está resolviendo el problema. Así que lo he comentado para que todo lo que haga salga por pantalla. Resuelve. Y ahora, si no ha habido ningún error, recordad que por temas de redondeo, como las computadoras no trabajan con la misma precisión que trabajamos nosotros y podría ser que una variable que tú crees que vale 1 en realidad valiera 0,9999999999999, y entonces si le pones la comparativa con 1 te va a decir que no es el mismo número, pues yo digo que sea superior a 0,99 y así me aseguro que vale 1. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño problemilla. El truco es muy fácil de resolver, por tanto, ni siquiera se han interesado en arreglarlo, cosa que genera una cierta confusión. Y para saber el número de bins que hay, pues simplemente le pido el valor de la función objetivo. Estoy preguntando el valor de la función objetivo. Aquí estoy preguntando el valor de cada variable. ¿De acuerdo? Y ya está, no hay más, el código es este. ¿Sí? Es un código bastante simple, como he dicho. Para compilar lo que tendríamos que hacer es la orden que está apuntada al principio, que en el caso yo utilizo un Mac aquí, por tanto tendría que utilizar esta orden. Le doy al copiar. Si utilizáis un Linux o las máquinas de Windows for Linux, utilizaréis la segunda orden. Lo pegamos aquí. Y cuando acaba, pues genera el código.
que se llamará BPP-IP. ¿De acuerdo? Y lo podemos ejecutar, pues, así. Y me dice que falta el nombre del archivo porque no le he puesto un archivo. Voy a aprovechar porque también he compilado el archivo del bloque 1 y es el que voy a ejecutar primero para que lo veáis. Necesita un archivo. Yo tengo los archivos localizados en la carpeta bin packing, generador, y se llaman algo, por ejemplo 10.txt. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo ejecutar y fijaros que la primera solución es la de first fit, la segunda solución es la de best fit. Obtienen la misma cantidad de bins, pero si os fijáis en la línea que hay antes, que dice que el ítem 0 está en la caja 0, el ítem 1 está en la caja 1, el ítem 2 está en la caja 2, el ítem 3 está en la caja 3, el ítem 4, en un caso lo pone en la caja 0 y en el best fit lo pone en la caja 1, porque la deja más llenita. Y al final, pues sí, hasta el final tienes la solución que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Yo ahora voy a ejecutar el mismo programa con el BPPIP, o sea, con el solver de programación lineal entera, y fijaros que el problema lo ha resuelto automáticamente. ¿Sí? Esto no tiene por qué ser así, entonces lo que voy a enseñar es algún otro ejemplo. Pues, por ejemplo, lo podemos poner con el ejemplo 100, que tiene 100 ítems. Pues fijaros que ahora tarda un poquito más, no mucho más. Y lo que voy a comentar es lo que está saliendo por aquí por pantalla, para que tengáis una cierta idea de si esto le está costando o no y qué está haciendo exactamente. En la parte de la izquierda donde pone Note es el problema que está resolviendo. ¿De acuerdo? De ese branch and bound que yo dije que había y que resolvía la programación lineal entera, ha resuelto 1770 nodos. Ha tenido que resolver 1770 programas lineales. Y en el momento en que ha parado, le quedaban en memoria 818. ¿Por qué ha parado? Pues ha parado porque si os fijáis en lo que pone best integer, ha encontrado una solución con 55, que utiliza 55 cajas. Y la columna best bound lo que le está diciendo es cuál es la mejor solución teórica que puede encontrar. Entonces, fijaros que la mejor solución teórica que puede encontrar en este momento es 54,32. Pues como tú sabes que es un valor entero, que obligatoriamente va a utilizar cajas enteras porque todas las variables de la función objetivo son enteras, él puede determinar que esa es la mejor solución posible y para de golpe. ¿De acuerdo? No tendría por qué ser así. Podemos poner otro problema, por ejemplo este, con 100b, y él está trabajando. Ahora lo que está haciendo con esta parte de aquí, del 22 y demás, está intentando que este valor de la derecha, este 20,86, suba. El valor de 22 de la izquierda del best integer lo ha encontrado con una heurística interna que tiene Ciplex. Y ahora está haciendo más trabajo, a ver si consigue solucionarlo, a ver si consigue subir este valor a 21,001, que ya es suficiente para asegurar que la solución óptima es 22. No lo ha conseguido y sigue trabajando. ¿Vale? Un problema de 100 tareas, que es un problema, o de 100 operaciones, que es un problema chiquitito. El motivo es que aquí he jugado a hacer una instancia difícil. La teoría en estos problemas es que cuanto más grandes son los objetos, más cercanos a la mitad, más difícil es meterlos en el número mínimo de cajas. Si lo queréis ver de otra manera, pensad que en el fondo cada objeto son como piedras. Entonces, ¿qué es más fácil meter en una caja? ¿Piedras grandes o piedras pequeñas? Pues es mucho más fácil meter piedras pequeñas. La arenilla se distribuye ella sola en la caja y entra toda. Sin embargo, si uno pone piedras grandes, el problema que se encuentra es que le quedan huequecitos. Y esos huequecitos son difíciles de poner. ¿De acuerdo? Eso es lo que le está pasando ahora mismo al solver. También tengo que decir que a efectos prácticos, a lo mejor vosotros os podríais haber quedado aquí en el 22. Y no es necesario seguir demostrando esto. Porque en la práctica va a haber una gran diferencia entre 21 y 22 cajas. Pues posiblemente no. A lo mejor no es un gasto tan exagerado pasar de 21 a 22 cajas. Y claramente el tiempo de cómputo que está consumiendo es muy alto.
Fijaros que lleva un buen rato y puede llevarle muchísimo tiempo. No es que acabe instantáneo. Es más, si queréis lo dejo por aquí, si mi ordenador no se sobrecalienta, porque tengo un MacBook Air y cuando le dejo estas operaciones mucho tiempo empieza a echar humo. No sé si ya se oye el ventilador a toda máquina. Yo lo corrí en una máquina un poco más potente. Yo tengo un portátil Windows que uso para otras cosas, juegos, y ese acabó antes. Así que también tenéis que pensar en la computación, en la computadora que tenéis. Si tenéis una computadora muy buena, va a tardar menos. Sí, Lucas, es lo que hay. Uno tiene tiempo. Cuando tengo tiempo libre me gusta hacer otras cosas aparte de trabajar. Pero delante de un ordenador. Es un mal vicio. Eh, preguntas hasta aquí. No, hay un problema. Este modelo tiene un problema. Esto que está pasando ahora no es culpa solamente de la formulación, es culpa mía. O más bien es culpa del modelo. Entonces, como parte de lo que está pasando aquí, que el ordenador está tardando mucho tiempo, es culpa del modelo, y eso es una cosa que es importante que entendáis, nos vamos a ir a la presentación mientras tenemos esto de fondo, ¿sabes? Parece que ahora en mi pantalla parece más Matrix. Y ahora que han vuelto a poner una peli de Matrix, lo único que me falta es todo tendría que ser verde, en vez de estos colores ocres que utilizo yo. ¿Qué problema tiene este modelo? Profesor, Dime. profesor, ¿Sí? una consulta. Eso donde dice los nodos left, los que les quedan, Sí. ¿tiene relación con lo que vimos la semana pasada, como él está resolviendo eh, una programación entera, como que intenta, porque nosotros veíamos que, ¿no es cierto?, que hay un momento en que nosotros mismos nos damos cuenta de que si eh, vamos por esa rama, tenemos una solución que es mejor por el otro lado, ¿eso es? Básicamente está en un problema de numeración ahora mismo. ¿Qué hace un IP? Vamos a verlo de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué hace un solver de programación lineal entera? ¿Qué hace Gurobi o Ciplex cuando tú le pides que resuelva un problema de programación lineal? Que no es lo que explicamos, ni lo que viste seguramente en un curso de programación lineal de optimización o de investigación de operaciones. Hace otra cosa, pero hace otra cosa bastante más compleja. Entonces explicamos la versión fácil. Vale, lo primero que hace es utiliza una heurística interna para encontrar una solución. ¿De acuerdo? Esto es el secreto mejor guardado de cada empresa, porque es muy importante tener una buena solución inicial. Entonces, aquí se hacen dos cosas. La primera cosa es que si el ordenador detecta que el programa tiene una estructura conocida, aplica una heurística para esa estructura. Entonces, por ejemplo, en este caso muy probablemente hizo un first fit, seguido de una búsqueda local, que es algo que veremos la semana que viene. Bueno, dentro de 15 días, porque la semana que viene estaremos todos de vacaciones. Bueno, estaréis de vacaciones. Lo siguiente que hace es una cosa que se llama preproceso, que es eliminar variables innecesarias. Y esto, de nuevo, hay toda una colección de cosas que se hacen. Pero aparte de eliminar variables innecesarias, también hace otra cosa que es añadir restricciones extra. Como el programa lineal, al fin y al cabo, es un polígono, es un poliedro, uno puede detectar condiciones adicionales que tiene que cumplir la solución. Entonces, se las añade. ¿Y esto qué hace? Que tu programa lineal no resuelva el programa lineal que tú le has dado, resuelva un programa lineal mejorado. ¿De acuerdo? Lo tercero que hace es usar el simplex revisado para encontrar una cota.
¿De acuerdo? Entonces, puede tener suerte y que le pase lo que le pasó en el problema, el primer problema que resolví, que es que se cumpla esto. ¿De acuerdo? Todo esto lo hace en esta zona de aquí, que le ha llevado 5,5 segundos. Toda esta zona de aquí es lo que he explicado. Fijaros que lo que ha hecho ha sido llegar a una solución de 22 y obtener una cota de 20,86. Y ahora ha entrado en lo que se denomina el proceso de numeración. Y el proceso de numeración lo que hace es, toma una variable, no sé, x32, y ahora divide el problema en dos. x32 es igual a 1, x32 es igual a 0. Y aquí vuelve a resolver un programa lineal, que es el programa lineal original más esa condición, que es que una variable está seguro a 1 y una variable está seguro a 0. Y ahora, si ese valor le permite identificar que la solución no va a mejorar, pues elimina, que es la diferencia que hay entre el 245.305 y el 226.503 que estáis viendo ahora en pantalla, en la última fila. Si no, vuelve a dividir entre 2. Y si no, vuelve a dividir entre 2. Y si no, vuelve a dividir entre 2. Y si no, vuelve a dividir entre 2. Tarde o temprano, con un poco de suerte, pasará lo que pasó aquí, que es que chocó con una solución mejor. O pasará que este número de aquí, este 54,3240, subirá hasta 55,01 y entonces resulta que el 56 era óptimo. ¿De acuerdo? Este proceso de dividir el problema en dos, pues como podéis ver, puede ser muy largo. Puede ser larguísimo. Y aquí es lo que yo, si alguna vez trabajáis con programación lineal entera en una empresa y tenéis un buen solver, yo recomendaría que pensarais que no tenéis por qué llegar hasta la optimalidad. Vosotros ya tenéis una solución aquí, ¿vale? Ya la tenéis. Y es la misma solución tras 3 segundos de computación que la misma solución tras casi 10 minutos de computación. ¿De acuerdo? Y ahora, el problema que tiene este modelo es que ese juego de datos seguramente no tiene solución de valor 21. Pero le está costando mucho demostrarlo. ¿Vale? Y le está costando mucho por varias cosas. La primera cosa, que todo el mundo ha entendido lo que estaba pasando, ¿sí? Lo digo porque muchos de vosotros, sobre todo la gente que esté en Magister, para Magister, esta es la típica pregunta que te hacen para ver qué tal vas de conocimientos básicos en el examen, cuando defiendes la tesis. Si haces algo de programación lineal entera, te preguntan un poco de saber qué entiendes de lo que hay detrás del solver, porque obviamente esto dista de la versión simplificada que explicamos en pregrado de cómo funciona el simplex. Es mucho más complejo. Entonces uno tiene que entender un poquito pues lo que hay. Entonces aquí lo ve y dice, bueno, pues está claro que este modelo para estos problemas de 100 no puede resolverlos, al menos con las características que hay. Pues a lo mejor si las tareas son más chiquititas lo puede resolver. A lo mejor si la computadora fuera un poco más grande y tuviera más RAM, lo podría resolver. Ahora mismo este ordenador está sufriendo por la RAM, porque este problema necesita más RAM de la que toca, ¿vale? De la que tiene, porque tengo, un Mac que tengo para que pese poco, no para calcular. Lo que pasa es que el que tengo para hacer cálculo, pues aún no lo tengo aquí. Entonces, cuando llegue, pues todo irá un poco más rápido. Muy bien. ¿Qué pasa? En este modelo, tal como lo hemos creado,
hemos introducido algo en el modelo que no es parte del problema. Si a alguien le molesta ver la pantalla pequeña, puedo cerrar puedo hacer de nuevo grande la caja de texto, ¿eh? Porque esto de aquí, pues cuando acabe, si queréis lo miramos y ya está. Y no es necesario que estéis viendo la evolución de eso porque va más lento que el caballo del malo. Así que si no os importa, para intentar mejorar un poco la visión, aunque será menos espectacular, lo que voy a hacer es solamente compartir las láminas. Mi computador está empezando a sufrir de este cálculo. ¿De acuerdo? Así que si algo va lento es porque está sufriendo. Os prometo que está sufriendo. Muy bien, pues hemos introducido algo en el modelo que no estaba en el problema real. Y es que nosotros hemos dicho que hay una variable x y j que lo que dice es la tarea i va bueno, la tarea, perdonad, es que yo el problema que trabajo típicamente en Bitpacking es un problema de trabajos. Entonces, para mí los ítems son tareas y los bins son estaciones de trabajo. Por eso abuso y le digo tarea, pero en realidad, para decirlo bien, aquí sería el ítem i va al bin j. Y al momento de decir esto, yo he dicho que existe un bin 1, un bin 2 y así sucesivamente. Pero estos bins, esta numeración que yo he puesto aquí, es completamente arbitraria. ¿Cierto? Y el hecho de que sea completamente arbitraria le está introduciendo una mayor dificultad al problema de la que tenía el problema originalmente, porque yo no necesitaba identificar cuál era el bin 1 y cuál era el bin 2. No necesitaba saber si era la maleta lila o la maleta roja. Si la maleta lila y la maleta roja eran idénticas, a efectos prácticos para mí, es irrelevante qué objetos pongo en la maleta lila y qué objetos pongo en la maleta roja. Puedo intercambiar lo que hay en la maleta lila por lo que hay en la maleta roja y al revés. Y no cambia la solución. La solución es la misma. ¿Sí? Y ahora, pensad que este problema ahora mismo está resolviendo y está discutiéndose el ordenador internamente su análisis vital y en lo que está quemando electricidad inútilmente, entre comillas, es ¿necesito 21 o 22 maletas? ¿21 o 22 cajas? Y lo que está haciendo con este necesito 21 o 22 cajas, teniendo en cuenta lo de la derecha, es que para él asignar todo lo que va a la maleta 1, luego lo analizará de nuevo, pero suponiendo que no es la maleta 1, que es la maleta 2. Y luego lo analizará de nuevo, pero suponiendo que es la maleta 3. ¿Sí? Básicamente lo analizará de nuevo porque lo que estará diciendo es que sí, vale, el objeto 1 en la caja 1 va a valer 0 o 1. Y luego lo va a hacer igual, pero con la 2 y así sucesivamente. ¿Eso qué implica? Eso implica, en este problema concreto, que tenemos unas 22 factorial alternativas, de formas diferentes de poner las 22 maletas en colores diferentes, cuando el interior de cada maleta es idéntico, es lo mismo, no importa que el exterior sea negro, amarillo, verde o azul. Y es peor todavía, porque como nosotros hemos dicho que el número de bins que tiene el problema es igual al número de ítems, y estamos resolviendo un problema con 100
ítems, no estamos considerando 22 maletas. Estamos considerando 100 maletas. Por tanto, este valor ya no es 22 factorial, es combinatoria de 100 elementos tomados de 22 en 22. Y eso, pues si alguien tiene ganas de ver cómo el ordenador te da un valor ridículo, lo que tiene que hacer es irse al Excel y poner la fórmula, a ver qué número te sale, a ver si es capaz de aguantarlo, o poner factorial 22 y ver qué números te salen de combinaciones. Entonces, nosotros sí hemos hecho un modelo muy bonito, muy simple, que se ve fácil, pero le hemos añadido una dificultad al solver que nos está destrozando el problema. ¿Sí? Nos lo está destrozando. Por eso, generalmente, aunque no seáis amantes de las heurísticas, si queráis usar un solver de programación lineal entera, generalmente sería conveniente obtener una solución inicial como una heurística rápida. Ese valor sería m, y ahora cuando definís el tamaño del conjunto de variables x y j, decís que i va de 1 hasta n, pero j va de 1 hasta m. ¿De acuerdo? Incluso un buen solver os permite introducir a vosotros una solución inicial. Y esto se llama warm start. Y hace la noche y el día a la hora de resolverlos, lo prometo. Es muy poco trabajo, o es menos trabajo del que parece, y hace que le dais el empujoncito a lo mejor que necesita la computadora para poderos resolver el problema. ¿De acuerdo? Por tanto, pensad que tenéis las dos partes. Lo único que tenéis que hacer es juntarlas. Tenéis la first fit o best fit y ahora lo único que tendréis que hacer es juntarlo con lo que tenéis. Es más, pregunta de examen. En la práctica, yo lo que haría no sería esto. Yo lo que haría sería esto. ¿Vale? Y ahora, esto me ha generado una dificultad extra. Pero me ahorra problemas. Me ahorra algunos problemas. ¿Qué dificultad extra y cómo resolverla? Eso sería la pregunta. ¿De acuerdo? No es necesario, se puede hacer con m, pero con m-1 es mejor. Básicamente porque tienes menos variables. Y cuantas menos variables tengas, mejor. Pero te está creando una dificultad extra. Y esa es la dificultad extra que habría que intentar resolver. ¿Vale? Muy bien. ¿Existen técnicas para resolver estos problemas de simetría? La respuesta es que sí, pero el efecto que tienen no tiene por qué ser el que uno esperaba. O sea, hay maneras de eliminar simetrías. Y yo voy a explicar una ahora, para este problema concreto. Pero son cosas que uno tiene que añadir después. O sea, tiene que pensar él, no lo hace el solver, lo tiene que pensar él. Y eso es... A ver, es la característica importante. Vamos a ver, si todo lo resolviera el solver sin necesidad de un ser humano, ¿para qué necesitamos seres humanos? El ser humano todavía tiene la habilidad de pensar en abstracto y resolver cosas que el solver, que la computadora no puede resolver. Entonces, estas cosas extras
Hay algunas que están estandarizadas y las computadoras ya las tienen puestas, pero hay otras que no. Y ahí es la gracia de intentar pensar un ratito. ¿Vale? Y aquí la característica es muy simple. Hay una manera de eliminar simetrías, un poquito de simetrías, que es que el objeto 1, el ítem 1, es irrelevante en qué bin lo pongo respecto a su numeración. ¿De acuerdo? Si lo asigna, si hace x1, 3, pues yo podría coger el 3 y llamarle 1 y al 1 llamarle 3. O sea, a la caja 3 llamarle caja 1 y a la caja 1 llamarle caja 3. ¿No? Entonces, una manera de eliminar simetrías rápida, que básicamente elimina todas las combinaciones para la variable ítem 1, excepto una, es decir, que el ítem 1, el ítem donde vaya ese objeto, yo le llamaré bin 1. ¿De acuerdo? Pues ahora, el ítem 1 seguro que va al bin 1. Y eso ha hecho que evite mirar bin 2, bin 3, bin 4, bin 5, bin 6. Siempre va a ir al bin 1, porque por nomenclatura, pues el que tenga el ítem 1 va a ir al bin 1. ¿De acuerdo? Y ahora, el problema es cuando entra el ítem 2. Y ahora, el ítem 2 tiene dos condiciones. O hay dos oportunidades. Caso 1 va solo. No va con el ítem 1. Perdón. Caso 1 no va con el ítem 1. Entonces, si no va con el ítem 1, yo podría obligar a que en tal caso vaya al bin 2. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, lo que estoy haciendo es asegurarme que la caja 1 tenga el ítem 1, que la caja 2 tenga el ítem de número más chiquitín posible, que el ítem 3 vaya a la caja con el número más chiquitín posible, que el ítem 4 vaya a la caja con el número más chiquitín posible. Pero tengo que tener en cuenta que puede darse el caso 2, que es que va con el ítem 1. Y ahora esto me está generando un problema, porque tengo que cumplir las dos condiciones, o una o la otra. Y recordad que en la programación lineal, construir ORs no es lo lógico. No es lo lógico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo? No es lo lógico, no es lineal. Un OR no es lineal y no puedo hacer un if. If va con el ítem 1, entonces eso no lo puedo hacer. Entonces, la solución para hacer esto consiste en crear esta restricción. O se cumple una o se cumple la otra. ¿De acuerdo? Y esto lo podríais generalizar para el tercer, cuarto, quinto, sexto ítem. Y esto elimina simetrías, obviamente, porque estáis imponiendo, entre comillas, un orden en las cajas que sí que tiene lógica. ¿De acuerdo? Estáis eliminando la disparidad de que el bin 1 sea el bin 2 o el 3 o el 7 o el que queráis. ¿De acuerdo? Eso lo está consiguiendo, pero viene con un coste. Y el coste es que complejiza el modelo. Y complejizar el modelo básicamente significa, en este caso, las heurísticas internas del solver actuarán peor. En la última, ahora 2 semanas, hubo una defensa de tesis
y Rodrigo Carrasco, que era profesor de la FIC hasta el semestre pasado, sacó el tema, que ellos había estado trabajando con varios profesores en un problema de gestión de proyectos y el hecho de intentar añadir esas condiciones, en vez de aportar, restaba. Y no restaba porque el modelo matemático fuera mejor, el modelo matemático era mejor, pero lo que pasaba es que molestaba al solver. Pues, ¿qué os puedo recomendar? Pues tristemente os tengo que recomendar que probéis. A veces funciona mejor, a veces funciona peor. Pero cuando tenéis un problema que tiene simetría, digo, cuando tenéis un problema o un modelo como este en el cual vosotros habéis añadido cosas que no son realmente del problema, vais a pagarlo. Vais a pagarlo como está pagando ahora mi computadora, que lleva 628.500 nodos abiertos. Y sigue sin acabar y sigue con el mismo valor, exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ya lo hemos dicho. Importante. Eliminar tantas variables como podáis. Una de las cosas que también se pueden hacer para eliminar simetrías, no elimina tanta, pero elimina, y que esa es súper rápida de implementar, es obligar a que las cajas estén llenas en un cierto orden. Por ejemplo, en el problema inicial que habíamos visto, que había 5 cajas, que la solución tenía 5 cajas de un total de 10, lo ideal es que fueran así. La caja 1 se usa, la caja 2 se usa, la caja 3 se usa, la caja 4 se usa, la caja 5 se usa y el resto no se usa. Y esta restricción es relativamente fácil de añadir. Lo único que hay que hacer es que una variable, voy a poner el subíndice J, tiene que ser mayor o igual que la siguiente. Esto consigue que no queden cajas vacías por el medio y ayuda al problema. ¿De acuerdo? De nuevo, son restricciones que no son necesarias, que no forman parte del modelo matemático en sí, que no forman parte de la explicación, pero que ayudan a que el ordenador lo pueda hacer mejor. Y por eso son importantes conocerlas, es importante que las podáis meter. Muy bien, pues vamos al último problema que tiene este código o este modelo. No código, modelo, no me digáis luego que yo os he dicho que esto es un código, es un modelo. Si os acordáis de cuando lo estaba enseñando, y lo voy a volver a enseñar para refrescar la memoria, el programa nos devolvía el mejor valor y la mejor cota. ¿De acuerdo? La mejor cota es lo que él cree que es la mejor solución posible. Y esta cota se obtiene los bounds se obtienen a través de resolver programas lineales. Son programas lineales donde si en el programa lineal original lo que teníamos era esto, que era lo que complicaba el cálculo, esto se sustituía por esto. ¿De acuerdo? Y ahora, como las variables son continuas, reales, no negativas, podemos utilizar un solver. Fijaros que el problema que nos está pasando, uno de los problemas que nos está pasando, es que este valor de 20,86660 no lo estamos mejorando. No estamos consiguiendo que haga nada. Por tanto, lo que nos está pasando aquí es que nuestra cota o nuestra
relajación del modelo lineal es muy mala. ¿Sí? Si os acordáis de cómo era el modelo lineal, ahora lo estoy escribiendo en versión rápida, no me pidáis todos los índices, porque no es mi intención poner los índices aquí, solamente quiero que lo veáis. Este modelo, en el momento en el cual las variables no son binarias, sino que x y j pasa a tener estos valores, e y de j pasa a tener estos valores, fijaros que tiene solución trivial. ¿Qué solución trivial? La que comenté al principio de clase. En el momento en que puedes fraccionar los objetos en cachitos pequeñitos, esos cachitos pequeñitos los puedes meter como te dé la gana. Coges el primer bin, lo llenas al tope, si no llena con un valor entero y tienes que coger y hacer un fraccional, pues bueno, ahora que la variable es fraccional te lo permite, por tanto lo puedes poner. Y haber fijado una variable binaria en la caja 3, pues no te influye, porque lo que vas a hacer es llenar la caja 3 de trocitos y ya está. Pues esta relajación del modelo resulta extremadamente incómoda y extremadamente mala para resolver. Estás resolviendo un programa lineal para hacer una cosa que puedes hacer haciendo una suma y una división. Pues cualquier cosa que requiera invertir matrices y pivotes y cosas raras, cuando se puede sustituir por una suma de números enteros y una división, claramente quiere decir que algo está mal. ¿De acuerdo? Quiere decir que esto no es efectivo. ¿Cuándo es efectivo? Pues cuando el algoritmo resuelve el problema al principio, encuentra una solución rápida. Y resulta que da lo mismo que la solución de este problema con estas condiciones que he escrito aquí, con menor o igual que con variables reales entre 0 y 1. Y entonces, pues sí, el solver de programación lineal ha resuelto el problema. En realidad lo ha resuelto la heurística, pero sí, el Ciplex o Gurobi te lo resuelve, pero no en general. ¿De acuerdo? De nuevo, yo en mi sano juicio, si me dan 10 segundos para resolver el problema y no tengo muchas ganas de trabajar mucho y hacer un código muy caro, 10 segundos sería más o menos por aquí. Y tendríais un 22. Ya está. Y a lo mejor si no quiero pagar una licencia, pues lo que podría hacer es intentar resolver el mismo problema con BestFit y FirstFit, a ver qué número da. Cosa que no voy a hacer porque voy a dejar que corra esto y si queréis lo probamos luego antes de acabar la clase. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar con los dos últimos comentarios que me quedan por hoy. El segundo os aviso que es muy difícil. Así que perdonad que deje lo más difícil para el final, pero por continuidad era como me salía. Así que los últimos 10 minutos, 15 minutos van a ser muy densos. Vamos a lo que no es tan denso, que es los problemas de packing, como el que hemos visto, que lo que intenta es minimizar el número de bins, se conocen como problemas tipo 1. Y el hecho de que se conozcan como problemas tipo 1, seguramente, como los profesores universitarios no tenemos mucha imaginación, implica que existen problemas tipo 2. ¿Vale? El problema tipo 1 y el problema tipo 2 son como dos caras de la misma moneda. Y a veces se utiliza el tipo 1 para resolver el tipo 2 y a veces se usa el tipo 2 para resolver el tipo 1. Sé que esto parece la parte contratante de la primera parte, pero no os preocupéis, no es tan terrible. ¿Qué es el problema tipo 1? El problema tipo 1 es que estás minimizando m sujeto a c. Minimizas el número de bits sujeto a la capacidad de los bines. Pues el problema tipo 2
hace lo contrario. Minimiza la C, minimiza la capacidad que necesitas en los bins sujeto a M. Dicho de otra manera, el problema tipo 2 sería el problema de yo tengo M trabajadores, ¿cómo les asigno el trabajo para que el trabajador que más trabaje lo mínimo posible? ¿Por qué es interesante eso? Porque en el fondo, si tú empiezas a trabajar a una hora y todos los trabajadores tienen que acabar, pues acabarán cuando acabe el último. ¿Y cuándo acaba el último? Pues el que tiene más carga. Hay también un problema que se llama tipo F, en el cual estás sujeto a M y C. Y tú lo que quieres saber es si existe solución o no. ¿De acuerdo? Este problema es un problema de secuenciación. Normalmente se conoce como un problema de secuenciación porque es el problema que sucede cuando tienes máquinas en paralelo. Tienes por ejemplo, tienes diferentes impresoras, entonces te van llegando pedidos de impresión y los tienes que asignar a las diferentes máquinas. Y lo que quieres es acabar cuanto antes mejor todo. Entonces, en este problema, lo que vas a tener es minimizar C. Ahora, sigues teniendo este sumatorio. No se necesita la J porque ya sabes el número de máquinas que tienes, por tanto, no es necesario la YJ. Y hay que asignar todas las tareas. ¿De acuerdo? ¿Por qué este problema es particularmente interesante en su relación con el problema tipo 1? Porque yo puedo usar un procedimiento tipo 1 para resolver un problema tipo 2. Y al revés. Puedo utilizar un procedimiento tipo 2 para resolver un problema tipo 1. Voy a explicar cómo utilizar un procedimiento tipo 1 para resolver un problema tipo 2. C es igual al entero por exceso de la suma de pesos dividido entre n. ¿Vale? Y ahora, paso 1. Usar tipo 1 con este valor de C. Paso 2. Si la solución usa m o menos ítems, digo bins, fin. Yo encontré una solución con el número de bins que yo quería. Paso 3. Si no, C es igual a C más 1 e ir al paso 1. Lo mismo se puede hacer al revés. ¿Vale? Paso 1. Resolver un problema tipo 2 con una m que sale de la fórmula de arriba. Si la solución tiene C o menos, se utiliza una capacidad C menor o igual a la que yo quiero, fin. Si no, pues aumento la capacidad y vuelvo a probar. Pues, digo, aumento el número de bins y vuelvo a probar. Y así sucesivamente hasta que coincida. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de 15 días trabajaremos bastante con el problema tipo 2, porque el hecho de tener el número determinado de máquinas hace que haya algunos procedimientos que sean más fáciles en tipo 2 que en tipo 1. Entonces, esta propiedad de pasar de tipo 1 a tipo 2 y de tipo 2 a tipo 1 se usa mucho porque simplifica el cálculo. Entonces, la gente se aprovecha de ella para utilizar la herramienta que le resulte más simple en cada momento. ¿De acuerdo?
Por eso explico la diferencia. Ay, porque el problema es interesante per se. O sea, sin tener nada que ver con Big Bang. El hecho de secuenciar máquinas en paralelo es un problema que acostumbra a suceder per se y, por tanto, el modelo se estudió de forma separada y después dijeron, pero si es el mismo problema, es como la cara, el reverso de la misma moneda. Y entonces apareció esto. Vamos ahora a la parte compleja del día. ¿De acuerdo? Que es que el modelo tipo 1 que estábamos poniendo, habíamos dicho que tenía serios problemas de simetría. ¿Hay alguna manera de eliminarlo? Y la respuesta es sí. Pero la manera de eliminarlo requiere un pensamiento un tanto lateral. ¿De acuerdo? Me vais a tener que hacer un acto de fe ahora. Me vais a aceptar algo que puede ser que a alguno de vosotros le resulte extraño. Pero suponed por un momento que yo os dijera que existe un conjunto I mayúscula, no minúscula. O si sí, lo voy a dejar en I. Que lo que dice es el conjunto de todas las posibles combinaciones de ítems que caben en un bit. Y obviamente este conjunto puede ser enorme, porque pensad que toda la combinatoria, si tienes 10 elementos y pueden caber de 3 en 3, pues tienes un montón el conjunto I es enorme. Pero suponeros que lo tuviéramos, que por arte de magia alguien nos lo diera, nos diera ese conjunto. Entonces, ¿cómo podríamos formular el problema? Pues podríamos formular el problema con unas variables, solo con un juego de variables, que fueran las variables x, y. Y lo que dirían es si la combinación y se usa para un binomio. ¿De acuerdo? Y me vais a permitir que defina unas variables, si no os importa, para simplificar la notación y que nadie me diga que la cambio, voy a utilizar J, ¿de acuerdo? No influirá, pero creo que va a hacer que sea más sencilla. Voy a definir unas cosas que se van a llamar A sub y J. ¿De acuerdo? Y A sub y J lo que dice es si la combinación J tiene al ítem I, entonces 1. Si no, 0. Fijaros que partiendo de la idea feliz o del pensamiento que el conjunto J lo conozco, por tanto sé qué ítems van en cada una de las combinaciones y de las agrupaciones, si yo cuento que esto lo tengo, entonces esto de aquí es un dato. ¿De acuerdo? Y no tengo que calcularlo, porque ya lo tengo cuando he definido el conjunto J. De nuevo, suponiendo que tengo el conjunto J, que es mucho suponer, pero suponiendo que tengo el conjunto J, entonces mi modelo se podría escribir de la siguiente manera. Minimizar la suma para toda J perteneciente al conjunto J de xj. Traducido, minimizar el número de agrupaciones que escojo. Recordad que he definido xj como si escojo o no escojo esa combinación, esa agrupación. Y ahora, la única restricción que tengo, la única,
es que para todos los objetos, una agrupación lo tiene que escoger. Y las agrupaciones tienen valor binario, o 0 o 1. ¿De acuerdo? Esto es un modelo válido. Pero tiene un problema. Que es el conjunto J mayúscula es enorme. ¿De acuerdo? Tiene un problema. Muy bien. Hasta aquí ha sido un ejercicio teórico. En el sentido de que he hecho algo que no se ve de nada, pero que queda muy bonito porque este modelo, como podéis estar de acuerdo conmigo, pues ha eliminado la condición de paralelismo que tenía el otro, la simetría ha desaparecido completamente, solo tiene una restricción, queda muy chulo. ¿De acuerdo? Ahora es cuando empieza la parte compleja. Tomemos este modelo. Y para tomar este modelo, dejadme que lo pegue tal cual, para no tener que hacer una nueva lámina. Tomemos este modelo y eliminemos esta nota de aquí y esta nota de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuántos de vosotros os acordáis de dualidad y análisis de sensibilidad? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Tú, en realidad, cuando resuelves un programa lineal, lo de arriba es un PL, es un programa lineal. Lo que hace tu algoritmo es, tiene una solución, en realidad tiene una base. ¿Sí? Tiene una base, que es un subconjunto de variables, que valen mayor o igual que 0. ¿Sí? Y lo que hace el algoritmo, el simplex, es buscar una variable con coste reducido negativo y cambiar la base. Por tanto, lo que hace la programación lineal es, tiene n variables, que son las que sirven para montar la base, la solución, y va mirando nuevas variables y añade una variable y quita una variable, 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 ¿cierto? Y para hacer eso calcula una cosa, que es el coste reducido. Y el coste reducido está asociado a el valor de la variable en la función objetivo y al precio sombra de las restricciones. ¿Sí? La parte importante de todo lo que he explicado es que el simplex no necesita todas las variables.
solo necesita las variables de la base. No necesita más. Con las variables de la base tiene suficiente. Necesita las variables de la base y necesita encontrar una variable con coste reducido negativo. No necesita más. Entonces, alguno de vosotros puede empezar a intuir qué es lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Para aquellos de vosotros que aún no hayáis caído en eso. Pues lo que voy a hacer es, no voy a trabajar con el conjunto de todas las variables, voy a trabajar con un subconjunto de las variables. Y ahora tengo que saber cuál es la variable que entra. ¿Vale? Y resulta que este problema consiste en, voy a utilizar variables Y, Este es el coste reducido de la variable de la restricción, bueno, perdón, el precio sombra de la restricción 1. Este problema equivale a maximizar 1 menos la suma de los precios sombra de las restricciones. Si ese valor es negativo, sí, máximo negativo. El más negativo, perdona, por tanto aquí tengo un mínimo. Eso de ahí lo que me está diciendo es cuál es la variable más negativa, la que entra. ¿De acuerdo? Y fijaros que esto se podría reescribir así. Y ahora, ¿sujeto a qué? Sujeto a la condición que tiene que cumplir esa asignación, esa agrupación. ¿Y qué condición tiene que cumplir esa agrupación? La condición que tiene que cumplir es que las variables que escoja, los ítems que escoja, no pueden superar C. No pueden superar la carga. Y ahora, ¿alguien reconoce este problema? Deberíais de estar hartos de él, porque es el problema de Naxat. ¿Sí? Este método no da soluciones óptimas, excepto que se combine con otra cosa que es todavía más compleja. Pero era la heurística que se utilizaba generalmente para resolver estos problemas. Coges un conjunto de variables, resuelves el programa lineal con ese subconjunto de variables, miras los precios sombras de las restricciones, resuelves el Naxat te da una nueva agrupación que valdría la pena que tuvieras en cuenta porque puede ser parte de la solución, puede ser parte de la base, la añades y así iterativamente hasta que este problema de aquí te indica que no hay ninguna otra solución, ninguna otra asignación de ítems, ninguna otra agrupación que valga la pena tener. ¿Vale? Esto funciona muy bien en realidad. Y no debería de ser tan difícil de programar teniendo en cuenta que vosotros tenéis un solver de programación, de Naxat
en el repositorio. ¿De acuerdo? Por tanto, me puedo ver tentado a pediros hoy. Porque básicamente lo único que tenéis que hacer es aprender a leer del solver los costes reducidos de las restricciones, los precios sombra de las restricciones. No hay que hacer mucho más. ¿Sí? ¿Por qué se explica en programación lineal entera, por qué se explica dualidad y todas estas cosas raras y análisis de sensibilidad y demás? Aparte de porque a los economistas les encanta, les chifla, les vuelve locos, es como una droga para ellos. Por esto, porque hay métodos en los que son necesarios. ¿De acuerdo? Por eso decía, esto es bastante avanzado porque combina una cosa que en teoría conocéis, pero que no sois muy familiares, no estáis tan familiarizados, y la combina con unos resultados que son bastante buenos. Si alguien quiere mirar cómo se llama esto, generalmente se le llama la heurística de Gilmore y Gomori. ¿De acuerdo? Y posiblemente la encontréis incluso en Wikipedia, así de popular, entre comillas, o de conocida, ¿vale? Y bueno, aparte de despedirme como cada semana y agradeceros a los que habéis aguantado todo el rato conmigo, por si alguien tenía dudas, esto sigue corriendo, no ha cambiado. Y si no os importa, antes de que mi ordenador eche humo, lo voy a resetear porque no tengo ganas de que entre en bucle, ¿vale? Y si queréis, lo vamos a resolver con las heurísticas también, para que veáis que darían las heurísticas. Y fijaros que usa 22 y 23 cajas. Por tanto, me he pasado una hora resolviendo un problema para una cosa que ha hecho en 0,00000. Y dicho esto, lo de siempre. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda ya sabéis. Que tengáis buen 18